En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Bueno, ya ven que en la actualidad estamos asistiendo a una gran escalada de tensión entre Irán e Israel y a partir de ahí, de esa percha que nos brinda la actualidad, hoy nos vamos a preguntar si estamos asistiendo al fin del multilateralismo, en qué papel queda la diplomacia, los intentos diplomáticos y si existe una diplomacia de la fuerza. Para ello me acompañan tres invitados en ese estudio que ya les presento. David Gormezano, periodista de France 24, bienvenido. Hola, Carlos. Pompeo Coppola, periodista especializado en temas internacionales, bienvenido, Pompeo. Gracias, Carlos. Y David y Pascal Duró, analista internacional. Bienvenido, Pascal. Muchas gracias. ¿Está la diplomacia en la cuerda floja? Nos lo preguntamos hoy en Primera Plana. Comenzamos. La comunidad internacional asiste preocupada a la escalada entre Israel e Irán, que puede incendiar todo Oriente Medio. Quizá esa preocupación sea debida a que lo que entendemos por comunidad internacional pese cada vez menos. Ejemplo de ello es que al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le importe poco las condenas por violar el derecho internacional humanitario en Gaza. Las ambiciones expansionistas de Trump, de Netanyahu, de Putin, nos sitúan en una nueva era de lo que antes se llamaba esferas de influencia. ¿Cabe la diplomacia en este nuevo imperialismo? Washington también abandona foros y organizaciones en asuntos como el clima o la salud. Estas decisiones, unidas a la agresiva política arancelaria, deterioran el multilateralismo. ¿Qué consecuencias tiene esto en la geopolítica actual? Repasemos lo que dice la prensa. Kuguega Internacional, la nueva era de los imperios, con las caricaturas de Trump, Putin y Xi repartiéndose en el planeta en las llamadas zonas de influencia. Otros dos líderes frente a frente en el diario de Liberación, Netanyahu y el ayatolá Khamenei. La dinámica de lo peor, dice el rotativo, que ambos están interesados en las hostilidades para mantenerse en el poder. El izquierdista L'Humanité califica directamente a Trump y Netanyahu de incendiarios. Vamos a empezar por ahí. Incendiarios, mucha gasolina, incendio, testosterona, un mundo de hombres, un multilateralismo en horas bajas, resignación de la comunidad internacional. No sé si estas características es lo que resume lo que estamos entendiendo por diplomacia de la fuerza, David. Ahora estamos en pleno diplomacia de la fuerza, pero conflictos en el Medio Oriente, estamos en un ciclo de conflictos. Hay Irán, hay también Gaza, hubo Líbano hace unos meses atrás. Y parece que el papel de la diplomacia y de las reglas de la comunidad internacional han fracasado un poco en el Medio Oriente. Hay una historia de fracasos de la diplomacia y me parece que el Medio Oriente es una zona de conflictos por muchas razones y que ahora, pero no solamente ahora, hace décadas que la diplomacia está arreglando lo que puede, pero al nivel básico es la confrontación de las armas que prevalece en el Medio Oriente. Y parece que hemos aprendido poco, entonces, de lecciones del pasado. Bueno, hablamos mucho de la ley de la selva y del derecho internacional, de las instituciones internacionales que intentan poner reglas en todo eso. Pero la verdad es que el derecho internacional fracasó en el Medio Oriente. Hace un siglo que fracasó. La partición del Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial tiene consecuencias todavía hoy, un siglo después. Y la partición de la Palestina en el plan de 1948 fracasó también. Hay una historia de fracasos. Una historia de fracasos. No sé si le parece, Pompeo, que asistimos a una nueva configuración del mundo basado en un nuevo imperialismo que nos retrotrae a otras épocas. Bueno, de hecho, Carlos, tú hablas de esferas de influencias, que hoy en día parece casi un concepto antiguo. Sí. ¿Por qué? Porque vemos que sabemos que hay países bajo la esfera de influencia, por ejemplo, de Rusia, bajo la esfera de influencia de Estados Unidos, pero parece que los líderes de estas potencias ya no se contentan con tener países bajo su esfera de influencia. Y entonces, ¿qué hacen? Van a tomar lo que quieren.
hemos visto de manera muy clara lo que ha hecho Putin con Ucrania, pero también vemos lo que hace Trump con Groenlandia o con Canadá, que dice, mira, vengan, ustedes pueden ser parte de Estados Unidos. Y, por ejemplo, o Trump que dice, mira, el Golfo de México se va a llamar a partir de hoy Golfo de América. Y de hecho, les invito a todos a ir a buscar, a ir a ver en el Google Maps. Si ven el Golfo de México, le ponen Golfo de México y entre paréntesis, Golfo de América. Y entonces vemos, eso es, como tú decías, es un nuevo imperialismo. Voy a tomarme lo que quiero. Desde luego hay bastantes pistas que nos llevan hacia ello. Pascal, ¿qué le sugiere a usted el concepto de nuevas áreas de influencia? Un concepto que parece que tenemos que mirar atrás para rescatarlo, pero que de nuevo está ahí. Bueno, los nuevos espacios de influencia para mí son ya ahora la inteligencia artificial, el espacio. Eso es a donde se va a conquistar la influencia del mundo que se está construyendo. Hoy en día asistimos, creo, a una báscula del mundo, a un cambio de reglas, pero que ya empezó desde muchos años. Creo que después justamente de la caída de la URSS, la primera etapa ha sido 2001, los ataques de World Trade Center y la comprensión de que el fin de historia, la victoria del Occidente era una ilusión, que la marcha de la historia del mundo siempre genera nuevos conceptos. Hoy estamos en esa etapa porque hoy el mundo tiene espadas de Damocles inéditos que llevan a cabo la temática de la existencia. Pienso en el cambio climático, definitivamente, la inteligencia artificial, pienso en el crimen organizado que penetra lo que quedan de unas democracias y obviamente la temática nuclear militar, eso, por supuesto, lo vemos con la actualidad iraní-Israel. Veo por lo que dice Pascal que aún se mira más por el retrovisor y sitúa ese punto de inflexión atrás. Yo hablaba antes de la llegada de Donald Trump, la reelección de Donald Trump como punto de inflexión para pisotear el multilateralismo. ¿O ya existían indicios anteriores a la reelección de Donald Trump de que esta situación de pisoteo del multilateralismo iba a llegar? ¿Qué le parece, David? Bueno, hay un montón de ejemplos. El primero, Estados Unidos y la guerra de Irak en 2004. Esta guerra Estados Unidos la hizo en contra de la comunidad internacional, que no quería de una intervención de Estados Unidos en Irak. Unos años después, Inglaterra, el Reino Unido y Francia hicieron una intervención militar en Libia. Con las con consecuencias que fueron un desastre. Y Rusia también. Rusia, que la invasión de Ucrania. Entonces, en los últimos 25 últimos años hay una sucesión de las superpotencias haciendo lo que quieren en contra de la voluntad de la mayoría de la comunidad internacional, de las instituciones del derecho. Y ahora mismo nos encontramos en ese mismo punto, porque de repente nos dice Donald Trump que está pensando una intervención en Irán, esa escalada entre Israel e Irán. ¿Qué creen que pretende Netanyahu y por qué en este momento? ¿Se trata de aprovechar el debilitamiento del régimen iraní para que caiga el propio régimen, Pompeo? Bueno, Netanyahu lo dijo de manera muy clara cuando ha lanzado su operación León Ascendente, lo dijo muy claro al pueblo iraní, dijo, mira, esta guerra no es en contra de vosotros, sino es en contra del régimen dictatorial con el que viven desde 46 años. Y entonces me parece que esto es uno de los objetivos
claves y claros de su intervención. Pero hay que decir otra cosa también, es que Netanyahu quiere tener una posición hegemónica en Medio Oriente. Y entonces tener otro país como Irán, que es un país fuerte, que a lo mejor iba a tener o tenía digamos, la arma nuclear, es algo que, digamos, no le gusta mucho a Netanyahu. Entonces, él quiere guardar esta posición hegemónica. Y al mismo tiempo, hay que decir que también se enfrenta a una oposición interna en su país, tiene problemas judiciales, hay muchas manifestaciones que están en contra de la guerra y tal. Y entonces, todo esto hace que él busque otro enemigo, un enemigo al extranjero. Es es algo que los políticos siempre hacen. Buscar un enemigo externo para mantenerte en el poder. Eso en el caso de Netanyahu sí que se ha visto muy claramente. Parece que Estados Unidos, Pascal, que Trump duda. Quizá en el gobierno no estén las posiciones claras sobre si es recomendable o no esa intervención en Irán. Tampoco está claro hasta qué punto ese arma nuclear está consensuado. Hay muchas dudas respecto a ello. Y la propia respuesta iraní. Trump, que en un principio no era partidario de abrir guerras en el mundo, él mismo se va del acuerdo nuclear y ahora se encuentra con esa duda de si secundar a Israel o no. Y todo el mundo en vilo pendiente de esa decisión que él anuncia en los próximos días. Sí. Bueno, la duda es marca de inteligencia. Sí. Entonces lo veo positivo. Segundo, aquí estamos todos de acuerdo, creo, porque estamos revelando pues que este enmarco internacional que intentamos construir después de 45 con un sentido moral, ético, se desplomó a raíz de los años. Eso ya no existe. Hoy en día la erosión llegó muy lejos, pero erosión con un proceso que llega a todo lo que estamos hablando, porque desde años vemos que hay frentes para cada uno de los países. Yo no sé si son imperios. Cada quien defiende también, según la geografía, sus intereses. Lo hablaremos. Pero la erosión interna, con un relativismo. Estos años hablamos mucho del wokismo, hablamos mucho del sur global, de una búsqueda de alternativa a una arquitectura internacional, política, institucional, que ya está puesta en tela de juicio porque, primero, la demografía. Somos 8.000 millones de habitantes en el planeta. La mayoría no come todos los días. La mayoría son jóvenes que tienen también aspiraciones, sueños, acelerados por otro factor, lo numérico, que nos hizo entrar en la cuarta revolución, cuarto cambio drástico del mundo, y obviamente en este enmarco donde desaparece la noción de ética, de moral, diría bien, mal, lo vivimos durante el periodo este-oeste, pero por lo menos había un enmarco, ya eso no existe. Entonces, hoy, obviamente, cada quien en la graduación de su potencia, hablaste de Libia, creo que lo que pasó en Libia fue más bien la falta de acompañamiento de la reconstrucción de Libia después de las operaciones, pero cada quien en la graduación y en el espacio de su potencia intenta obviamente establecer su fuerza, definitivamente. O sea, pero en este espacio... La ley del más fuerte. Les voy a preguntar eso y les voy a preguntar cómo se acomoda esto a la época de ReArm y también el papel que juega Europa en toda esta situación. Va a ser a vuelta de pausa, enseguida seguimos. Creando una historia que salga desde el Il faut créer corazón une histoire qui sort du cœur y conectándome con la tristeza que pude et me esa connecter historia. avec la tristesse de la montagne.
na kurti fiena ngam toetrandro tuang. Tena lani fangahi. Tawari. France 24 crece en el mundo digital. Lo esencial para que no se pierda nada, minuto a minuto, para seguir la actualidad internacional en tiempo real. Las noticias cada 5, 10, 15 minutos. France 24, la información empieza aquí. ¿La diplomacia está en la cuerda floja? Es la pregunta que nos hacemos hoy si asistimos también al fin del multilateralismo a partir de diferentes perchas que nos brinda la actualidad. Estamos en Primera Plana y lo hacemos con el analista Pascal Duró y los periodistas Pompeo Coppola y David Gormezano de France 24. Hablaba antes de la pausa, Pascal, de esa diplomacia de la fuerza, la visión de Trump, de esa llamada lógica de la paz a través de la fuerza. Solo aquellos países con la suficiente fuerza militar y económica podrán imponer sus condiciones a otros y parece que eso lo vamos viendo con una naturalidad pasmosa. No sé si porque en estos tiempos vamos quemando etapas rápido, tenemos poca memoria y lo que tenemos es lo que tenemos y es la lógica que está impuesta. David, ¿qué le parece? No hay que tener nostalgia para el orden internacional nacido de la Segunda Guerra Mundial, porque este orden internacional fue Guerra Fría, enfrentamiento de bloques para muchos países. En particular en Latinoamérica, eso fue una pesadilla total. Sí. En Asia, la guerra de Vietnam fue un horror. Y eso fue el producto de este orden internacional. No hay que tener nostalgia. Lo que quiere hacer Putin con Ucrania es volver al tiempo de la Unión Soviética. Y eso, los ucranianos en su inmensa mayoría no lo quieren para nada. Bueno, aunque quizá Putin tenga más de zarista, ¿no?, que de bolchevique. Bueno, no, me acuerdo del alcalde de Kiev, sí, diciendo, mira, volver a la Unión Soviética no es opción. No es opción. La resignación, por ejemplo, ante episodios como lo que ocurre en Gaza, Pompeo, ¿es admisible? ¿Es signo de los tiempos? ¿O es una excusa que nos viene bien a actores como la Unión Europea, siendo un poco críticos, que bien podríamos hacer más, pero que... bueno, es lo que hay? Lo que pasa es que tú hablabas de comunidad internacional y yo creo que ya no existe una visión unívoca de la comunidad internacional. Nos viene bien ese término, pero es un término tan tramposo, ¿verdad? Es tan tramposo cuando decimos la comunidad internacional, cada vez que vean un titular, la comunidad internacional, puntos suspensivos, trampa. ¿Quién es la comunidad internacional? Exacto. ¿Quién hace parte de la comunidad internacional? Hoy en día, si vemos el ejemplo de lo que está pasando en la Franja de Gaza, vemos que cada país toma unas medidas diferentes. Sudáfrica habla de genocidio. Si vemos lo que pasa en América Latina, vemos que, por ejemplo, tenemos Brasil, Colombia y Chile que condenan a Israel. Y, por otro lado, tenemos a Javier Milei, el presidente de Argentina, que ahora es el mejor amigo de Israel, el mejor amigo de... Bueno, e incluso en otros conflictos como el de Ucrania, también en posiciones como la de Lula, que han sido hasta ahora bastante controvertidas, vistas desde Europa. Completamente. Y por eso hay visiones tan diferentes. Y solo para volver a lo de Milei, que hace ahora, como te decía, mejor amigo de Israel, dijo que no hubo ningún exceso en Gaza. Y además, creo que hace una semana, tomó un premio que es el premio Génesis, que es considerado como el Nobel judío, y ha sido la primera personalidad a recibir este premio. Y entonces, esto nos enseña que hay una comunidad internacional fragmentada. No hay un objetivo único. Pascal, término comunidad internacional. Es muy tramposo, ¿eh? Cuando decimos la comunidad internacional, porque ¿a qué se refiere hoy en día ese término? Se refiere a un ideal.
un ideal de solidaridad, de acción común, que ya no existe definitivamente. ¿Por qué? Como decía, porque el mundo cambió, porque surgieron nuevos países en organizaciones, pienso en los BRICS, con los que trajo, porque a la vez está muy bien que se unen nuevos países que han surgido, pienso obviamente a la China, en 40 años volviendo como una de las potencias económicas más grandes del mundo, pero se introdujo también ideología. Y ahí tenemos un desplazamiento sobre el territorio político internacional que hizo aparecer lo que en Occidente y diría en Europa, hablamos del sur global, como una amenaza contra justamente, y sin nostalgia, pero la arquitectura internacional que nació de 45 y también financiera. Veo que los BRICS tienen también un banco. Dilma Rousseff es la presidenta del banco en Shanghai. Pues toda esa nueva organización que obviamente demuestra la erosión de la visión de la comunidad internacional. Ahora, ojo, a la vez es también término de esperanza. Porque hoy en día, en este desplome internacional de la visión, de una visión con un mínimo de ética, de moral, ahora siempre será la de los victoriosos. Obviamente, el que pierde, perdió. Entonces, pero eso era la diferencia. A partir de 45 se introdujo, había una visión en los horrores, y totalmente de acuerdo con David y con todo lo que pasó después, pero había un mínimo de concepto ético que hacía la diferencia moral. No impide, y una arquitectura, ¿no? A través de instituciones como Naciones Unidas había una... a la cual todos pertenecían. Sí. La ex-URSS es hoy Rusia es miembro del Consejo Permanente de Naciones Unidas. ¿De qué valen esas instituciones? ¿Qué poder tienen a la hora de solventar esos conflictos? Eso es lo que está en tela de juicio. Porque es la erosión completa. Otro elemento, quiero tratar varios elementos todavía. El tema del rearme. Estamos viendo, David, estos días el Salón Aeroespacial de Le Bourget aquí en París. El año pasado el gasto en defensa se incrementó un 9% a nivel mundial. La tensión entre potencias propicia, claro, carreras armamentísticas, los datos lo prueban, que aumentan el riesgo a la escalada al mismo tiempo. Es decir, es una inversión muy fuerte que están haciendo en muchos países del mundo, un 9% de incremento el año pasado. Bueno, en Europa hay una... Toma de conciencia también. En toma de conciencia, multiplicación de conflictos y con la guerra en Ucrania, la realidad es si queremos mandar una fuerza en Ucrania, Francia puede mandar 10.000, 20.000 soldados con un equipamiento considerado adecuado. Y es muy poco. Es muy poco. Rusia tiene entre 200.000 y 400.000 soldados basados por su operación en Ucrania. Nosotros 10, 20.000. Entonces hay una toma de conciencia y los gastos para defensa bajaron mucho desde el final de los años 90 y ahora es un reajuste. Delegamos mucho en Estados Unidos, pero bueno, esto también se veía incluso antes de la llegada de Trump. Ya Biden y otros presidentes habían dicho a Europa que tenía que aumentar ese gasto en defensa. No sé qué les parece el rol que tiene Europa en este mundo donde el multilateralismo está en horas bajas. ¿Qué les parece el rol que está desempeñando Europa? Parece que su voz, cuanto menos, a veces está descafeinada, se critica mucho y luego al mismo tiempo, cada vez que hablamos de diplomacia, se mira al mismo tiempo a Europa en estos tiempos. Claro. Pascal. Pues Europa misma se está buscando, pero definitivamente la guerra en Ucrania sirvió nutró una nueva dinámica europea. Obviamente, el esquema, la consecuencia del conflicto a las puertas de Europa, tanto como el Mediterráneo, tanto la temática migratoria que surge de la situación de Medio Oriente, tanto esa noción de cooperación internacional que trajo Europa, que es uno de los más grandes inversionistas en términos de apoyo al desarrollo en el mundo, y si hablamos de América Latina, en América Latina, pues hoy en día está cambiando sus criterios.
Europa desde 1957 invirtió en lo económico y en la búsqueda del bienestar social. En Francia se habla de jubilación. Hoy en día el debate es la edad de salida, es legítimo, pero la edad de salida a jubilación. Estamos celebrando la noche de la música. Eso es la realidad, es el bienestar. Cuando nos vamos en vacaciones... Y pese a todo, existe una idea... Pero a 4 horas están muriendo personas. Bueno, en Ucrania, en el Medio Oriente. Lo que dice Pascal es muy interesante porque al final, mira, Europa es también esto y nosotros hemos crecido y vivimos en, digamos, en una Europa de paz. Y el hecho que Europa quiera rearmarse es un poco impresionante. Es impresionante y les pregunto, perdóname, Pompeo, ¿no se aprovechan también visiones como la de Putin de que el ciudadano europeo haya sido infantilizado? Les pregunto, en cierta forma, respecto a cuestiones como la guerra, que ahora de repente él sabe que al fin y al cabo puede jugar con opiniones públicas que pueden ser que pueden temer. Sí, Pompeo. De hecho, no tuvimos guerra durante 70 años, claro. Tuvimos bienestar y esto, digamos, nos ha creado una personalidad, digamos, una persona europea. Pero al mismo tiempo es que yo creo que si tienes armas, la vas a usar. Antes o después la vas a usar. Y ver que Europa va hacia un rearme completo es algo que me impresiona un poco como ciudadano. Y al mismo tiempo, pensar que Europa en 2012, hace poquísimo, recibió el premio Nobel por su avance en los temas de paz y de reconciliación, esto me impresiona un poco. Me gustaría que las nuevas generaciones crezcan y vivan en una Europa de paz que es la que hemos conocido nosotros. Pero muchos te dirían también, te responderían que si buscas la paz, prepárate para la guerra porque sería... está la posición también contraria. Y entiendo el argumento de la gente que dice, de los observadores... Que no depende de la propia Europa, y depende también de cómo... de usar armas, digamos, como instrumento... Disuasivo. Pero al mismo tiempo... puede ser complicado. Bueno, me quedo sin tiempo para más. Queríamos opinar de un montón de temas, pero no tengo tiempo para más. Muchísimas gracias, Pompeo, David, Pascal. Ha sido un placer y a todos ustedes les esperamos en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.